Ok, bueno, hola, buenas tardes a todas y todos quienes se están sumando a este nuevo ciclo de charlas, la tercera sesión del ciclo de seminarios web llamado Gobernanzas Urbanas en Tiempos Constituyentes. Eh, Esta vez vamos a contar con la presencia del profesor Marcelo Vieta, quien va a exponer la charla La economía social y solidaria en el mundo del trabajo. Consideraciones para una transición económicamente y ecológicamente justa. Vamos a contar también con los comentarios de Nahuel Quiroga. En esta presentación, un segundo por favor, ahí sí. En esta presentación, bueno, lo que buscamos es preguntarnos cuáles son las posibilidades de una economía, para una economía chilena post-constituyente en el contexto en el cual estamos en el país, cuáles propuestas para una economía más justa y ecológicamente sustentable prometen los procesos de transición en Chile, en Latinoamérica y en el resto del mundo, incluyendo un sistema de trabajo más digno, un modelo de producción y distribución de riquezas más equitativo y democrático. Estas preguntas van a ser abordadas por el profesor Marcelo Vieta, quien a través de un mapeo prefigurativo del concepto y las prácticas de la economía social y solidaria en el mundo del trabajo urbano actual. Antes de darle la palabra al profesor Vieta, vamos a dar una breve reseña de nuestro expositor y comentarista que va a estar con nosotros el día de hoy. Marcelo Vieta es profesor asociado del Department of Leadership, Higher and Adult Education de la Universidad de Toronto. Sus temas de investigación se relacionan con la sociología del trabajo, aprendizaje y cambio organizacional, organizaciones de trabajo alternativas, control, participación y autogestión de los trabajadores, democracia económica, cooperativismo, desarrollo comunitario, justicia social y movimientos sociales. Por su parte, Nahuel Quiroga, quien va a dar los comentarios finales después de la presentación, es arquitecto por la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, doctorando en filosofía por la Universidad de Chile. Él ha centrado su trabajo en la producción social del hábitat en contextos patrimoniales urbanos y él cuenta con una amplia experiencia en desarrollo de organizaciones con trabajo de autogestión y cooperativismo, en el cual obviamente nos va a dar una perspectiva también muy interesante con respecto a la presentación que va a dar el profesor Vieta. Entonces, sin más preámbulo, le damos la palabra al profesor Vieta para que haga su presentación. Bueno, gracias Rodrigo, Diego, Nahuel y todos y todas. Voy a compartir mi pantalla. Es un placer y un honor estar acá en este momento inspiratorio que está pasando Chile, y he tratado de agrupar unas ideas que ojalá tenga resonancia en este momento tan grande de Chile. Entonces, un resumen de lo que voy a exponer hoy. Primero, ¿quién soy yo? No voy a estar mucho tiempo en esas. Rodrigo hizo un gran trabajo, pero lo voy a dejar ahí para que lo puedan leer si están curiosos del trabajo que hago. Voy a recapitular una vez más el problema de nuestro sistema actual y por qué necesitamos otro sistema. Voy a definir algo que todos creemos que entendemos bien, pero quizás no entendemos tan bien, incluso yo, entonces me tengo que hacer recordar qué es la economía, pero voy a proponer otra definición de lo que encuentro en los libros, en los textos universitarios. Después, ¿qué es la economía social y solidaria? Y por qué hace falta de organizar otro tipo de economía. Y voy a ofrecer unos estudios de caso en 3 ámbitos claves de la vida que tenemos para recuperar, que es el trabajo, el cuidado y el territorio o el común. Y voy a explicar qué quiere decir especialmente el tercer punto cuando llegue a ese momento. Y después les voy a dejar con unas preguntas claves, que espero que puedan tocar algunos puntos importantes para este momento que vive Chile. Bueno, entonces, ¿quién soy yo? Solo quiero decir que quiero ofrecer esto para que puedan acceder a algunos links, pero que yo enseño esto y lo que voy a exponer hoy
lo expongo también en mis clases, en mis varias clases, y en particular en mi clase de Economic Democracy, economía democrática, que estoy enseñando actualmente. Y ahí les voy a mostrar la página principal. Y estos son los 3 proyectos que tocan los temas que hago hoy. Hace 15 años, más de 15, casi 20 años que estoy estudiando estos temas, empezando con las empresas recuperadas en Argentina, y tengo un libro sobre el tema en inglés. También hice trabajo sobre empresas recuperadas en Italia, que worker buyouts son un poco diferentes que las recuperadas argentinas, y voy a explicar un poco por qué son diferentes y algunas de las dimensiones. Actualmente estoy liderando un proyecto sobre la recuperación de empresas cooperativas en Canadá, que también se encuentran especialmente en la provincia de Quebec. Y finalmente, este es el sitio de web de la clase que doy. Toda la clase está ahí. Pueden ver el currículum entero con los proyectos de los estudiantes y también cada módulo. Entonces, si están curiosos, les invito a que visiten esa página. Bueno, recapitulando un poquito el problema de nuestro sistema y por qué necesitamos soluciones hoy más que nunca. Y son cosas que estoy repasando para muchos de ustedes, pero vale la pena visitarlos otra vez. El aumento de nos tenemos que acordar que desde los años 50 la productividad laboral humana ha subido exponencialmente, pero han caído los salarios y ha también crecido lo que se llama la división global del trabajo. Esto quiere decir que los productores actuales no están recibiendo los beneficios de esta riqueza. O sea, lo está recibiendo otra gente, muy pocos, el 1% que dicen. La concentración del poder empresarial, que es una contradicción a lo que ofrece el neoliberalismo. El neoliberalismo dice que se trata de libertades individuales y que si ponemos el esfuerzo vamos a ganar en este sistema. Pero en realidad lo que vemos en el mundo es que el poder empresarial se está concentrando. ¿Sí? Podemos también pensar en Amazon, Facebook y todos los medios sociales. ¿Quién son los dueños y qué hacen con la información? La concentración de la riqueza y la creciente desigualdad humana. Esto quiere decir que mundialmente vemos una creciente desigualdad. El famoso libro del Capital Actual de Thomas Piketty documenta esto en mucha profundidad. Entonces no tengo que repasar los detalles de esto. Entonces necesitamos, como siempre, más democracia en el trabajo y el empleo, y un mundo económico más democrático. Los avances, dice la Organización Internacional del Trabajo en el 2019, un poco antes de la pandemia, los avances en la reducción del desempleo a nivel mundial no van acompañados de mejoras en la calidad del trabajo, en la calidad del trabajo. ¿Sí? El desempleo, especialmente en los últimos 2 años con la pandemia, especialmente con los jóvenes, siguen siendo altos y subiendo, especialmente en América Latina, en África, pero también en el norte. El trabajo informal, precario, crece, también en América Latina especialmente, que es quizás el centro mundial del trabajo informal. Contratos de 0 horas, como se usa ahora en Inglaterra, en el Reino Unido. Es decir, te dan un contrato laboral y no te prometen horas. ¿Sí? El tal trabajo freelance, el gig economy, trabajos temporales, estos son todo, contribuye al aumento del precariado, lo que se dice precarity, ¿no? El precariado, el proletariado ahora es el precariado, es el trabajador de hoy en día. Y estas desigualdades del mundo del trabajo y el mundo económico impacta a un nivel muy agudo, especialmente a las mujeres y otros grupos marginalizados. Entonces, necesitamos otro sistema, es obvio que necesitamos otra manera de dividir la riqueza. Y quiero también subrayar, y esto quizás sea un poco controversial, pero que la pandemia no fomentó esta crisis actual. O que no es solo o principalmente un problema o una causa epidemiológica, aunque obviamente de ahí surgió. Pero tenemos que preguntarnos cómo es que estamos en crisis hoy en día, después de 2 años de la pandemia,
cómo se ha propagado el coronavirus tan rápidamente, por qué el sistema no puede proporcionar una asistencia sanitaria adecuada en este momento, por qué algunos de nosotros tenemos el lujo de poder aislarnos físicamente, mientras otros deben trabajar como trabajadores esenciales. Y últimamente, ¿por qué no estamos preparados para hacer frente al COVID-19 en una manera, el COVID-19 en una manera más digna, vamos a decir, o más equitativa? Porque es que África, solo 2% de los africanos están vacunados, cuando en Estados Unidos ya están dando la tercera vacuna. ¿Cómo puede ser esto? El problema es con el capitalismo, y especialmente en su versión neoliberal, y que esto es otra crisis del sistema capitalista. ¿Sí? Es el sistema capitalista neoliberal, según Naomi Klein, que ha proporcionado las condiciones para la propagación o el aumento del COVID-19 y sus impactos. Y este es este momento que la manera que tenemos tan fácil para viajar por todo el mundo también tuvo la facilidad de imponerse de un continente al otro la pandemia. Entonces, también se trata de la desagregación de las economías locales, de que las economías locales no han podido enfrentar lo más básico que uno tiene que enfrentar para combatir la pandemia, y esta división del trabajo global no ha causado que no hemos podido tener los productos que necesitamos tener en este momento. Entonces, es la producción just in time y todo ese sistema global que tenemos, que en realidad dejó que esta crisis llegue a un punto mundial. Entonces, pero también tenemos que acordarnos que la crisis son aperturas. Y les quiero dejar con esta frase que cito de Boaventura de Sousa Santos, el sociólogo crítico portugués que ha hecho mucho trabajo en América Latina. El hecho de que la realidad existente esté tan alejada de los ideales no demuestra la imposibilidad de estos. Se dice que es imposible pensar en algo más allá de este momento, de este sistema capitalista, pero sino que la realidad actual carece de ideales. Ese es el problema. No es que no hay ideales y que no podemos aspirar a ellos o llegar a ellos, es que ese sistema que carece de eso. Y yo creo que eso es un pensamiento para como que embarcar este momento, y que también las crisis son aperturas a otro momento. Entonces, ¿qué es la economía? No voy a estar mucho tiempo sobre esto, no se preocupen, no es una clase de economía básica, pero les quiero dejar con una nueva definición, una definición diferente a lo que pensamos usualmente que es la economía. La definición es más sencilla de lo que se encuentra en los libros y textos de la economía ortodoxa. La economía en realidad es todo el trabajo que los seres humanos realizan para producir las cosas que necesitamos y utilizamos en nuestras vidas. Se trata del trabajo, organizar el trabajo, realizar el trabajo, repartir y aprovechar de sus productos finales. Es cómo organizamos y realizamos nuestro trabajo, esto es la producción, y cómo asignamos los frutos de nuestro trabajo, esta es la distribución. Y simplemente les quiero decir que esta es la definición de la economía. Todas economías son algún tipo de esto, es algún aspecto de esto organizado quizás en maneras diferentes. El pensamiento económico occidental neoclásico lo que hizo es separar lo social de la economía. O sea, la economía es un espacio separado de lo social. En la definición que les ofrecí, el social está implícitamente en lo económico, pero lo que hace el pensamiento económico occidental es lo separa. Karl Marx, Fernand Tonis, Karl Polanyi y otros fueron los primeros pensadores occidentales en subrayar esto. Todo esto, la separación de la economía de lo social, es algo muy extraño históricamente. Somos la primera civilización que hace esto.
Es el primer sistema que separa lo económico de lo social. Hoy en día no es solamente, cuando hablamos de la economía, presumimos que es la economía capitalista, pero tenemos que acordarnos que hay muchas otras economías, muchos otros sistemas económicos, hasta actualmente también. ¿Sí? La economía no es solo la economía capitalista, hay múltiples economías funcionando a la vez. J.K. Gibson Graham hablan de una economía diversa, economías diversas. Entonces hoy voy a hablar de las economías, no es la economía. Especialmente cuando hablamos de alternativas, tenemos que hablar de las economías. Por ejemplo, economías que no incluyen el mercado, economías del trabajo, economías de la casa, o sea, economías domésticas, economías del regalo, de gift economy, ¿sí? Son economías que no existen dentro del mercado, pero son economías, son intercambios de riquezas y de productos, ¿sí? Son economías también. Entonces, quiero ir más allá de la economía, lo que propongo es ir más allá de la economía capitalista, hablar de las economías, y cuando hablamos de economías alternativas, tenemos que pensar en esto también. ¿Qué son las consecuencias de la economía neoclásica? Vuelvo de vuelta con De Sousa Santos, cuando él habla de las monoculturas. La economía neoclásica occidental produce monoculturas, monoculturas de conocimiento, monoculturas del tiempo lineal, monocultura de clasificación, ¿sí? Nociones de la racionalidad, eficiencia, el crecimiento, el progreso, que es todo lineal y que mañana es mejor que hoy, ¿sí? Y que hoy es mejor que ayer. En ese sentido que lo tradicional y lo de antes es menos que lo de mañana y lo de hoy, ¿sí? Esto es un pensamiento de la modernidad. Lo que es una sociología. Para entender esto tenemos que hacer una sociología de ausencias. Es una forma de invisibilizar, vamos a decir, muchas otras maneras de organizarnos económicamente. Entonces, De Sousa Santos habla de la sociología de ausencias, pero a la vez también una sociología de emergencias, o sea, de emergent, o sea, de visibilizar, una sociología de visibilizar alternativas también. Volvamos un poquito al neoliberalismo. El neoliberalismo es este sistema de monoculturalización actual. Es una teoría, no tenemos que estar mucho tiempo con esto porque lo conocemos, lo reconocemos implícitamente y también en nuestras experiencias, pero es una teoría del individuo, de la competición posesivo, una ideología que todos barcos van a subir, ¿no? Todos los barcos los subirán a un nivel mejor y que el mercado lo mejor y las prácticas y efectos de la privatización de todo. ¿Sí? O sea, hay prácticas y efectos de esto. Y no tengo que explicar a ustedes en Chile qué quiere decir y de dónde surge el neoliberalismo. Acá tiene la cobertura del libro de David Harvey con la figura de Pinochet, ahí también, ¿no? Entonces, como una de las figuras principales del experimento neoliberal. Pero también tenemos que sacar a relucir la creatividad y la resistencia que surge del neoliberalismo también, y cómo América Latina es uno de estos espacios. Pero ¿qué son los efectos de los trabajadores? De repente, o no de repente, pero lo que hace es, eventualmente nos forma en el ser emprendedor. Todos tenemos que ser emprendedores, seamos trabajadores o seamos emprendedores reales o dueños de negocios, todos somos emprendedores ahora. Y eso nos trae muchos problemas individuales, sociales, que repasé en estos momentos también. Los resultados de nuestra economía capitalista monocultural y ausentista, vamos a decir, J.K. Gibson Graham lo llaman capitalocentrismo, ¿sí? Que es tratar de los seres humanos y el planeta como cosas que se pueden manipular y usar, ¿no? Como recursos para la producción y que nada más cuenta. Y esto está causando la catástrofe medioambiental, y ausentando, vamos a decir, todas las otras maneras que podemos y estamos haciendo economía, ¿sí?
Entonces, la economía social y solidaria es una de estas alternativas que queda, si te puedo mostrar, abajo del iceberg, ¿sí? Entonces, lo que no se ve, ¿sí? Y esto es la economía social y solidaria que que más y más gente alrededor del mundo están reconociendo. La necesidad de otras economías y formas de vida para la transición y transformación ahora mismo es crucial para nuestra supervivencia a largo plazo. Y hoy existen varias propuestas para reconsiderar la economía circular, la economía de donuts, ¿sí? Esa factura, como decimos en Argentina, o ese postrecito de Estados Unidos, el donut, ¿sí? Redondo, que tiene que uno estar dentro del donut, no salir afuera, ¿no? Es otra conceptualización de la economía. El decrecimiento, degrowth, y otras propuestas, la economía verde, son propuestas actuales. Tenemos que acordarnos que estos no es algo nuevo, ellos están usando las ideas y las prácticas para estas ideas, hasta también las Naciones Unidas, en los Objetivos del Desarrollo Sostenible, de la economía social y solidaria. Están tratando de institucionalizarlo y cambiar las políticas públicas mundiales de los países mundiales y de cómo hacemos la economía capitalista. O sea, es una forma reformista, vamos a decir, y están aprendiendo o han aprendido de estas maneras de hacer economía desde las prácticas actuales, la economía social y solidaria. La economía social y solidaria es un concepto puente, y esta es una definición de muchas, que podía estar horas acá explicándoles y compartiendo definiciones de la economía social y solidaria, pero vamos a simplificarlo un poquito. Son un concepto puente para las organizaciones que tienen objetivos sociales centrales en su misión y práctica, y que también son organizaciones puente entre el sector privado, público, y la sociedad civil. Muchos de ellos viven o funcionan dentro de la sociedad civil, otros más en el mercado, pero también tocan la sociedad civil, el sector público, etc. Es una diversidad de organizaciones y prácticas. Mi definición, abarcando muchas definiciones, sería esto: la economía social y solidaria está formado de organizaciones gestionadas por sus miembros o las partes interesadas de la comunidad, que no está controlado por el Estado y no tienen dueños, vamos a decir. Los dueños es la comunidad, ellos que participan dentro de estas organizaciones, en conjuntos de actividades sociales, de esfuerzos y empeños colectivos que satisfacen necesidades sociales, superpuestos por valores, no de competencia, pero de solidaridad, no de individualismo, pero comunidad, mutualismo, etc. Autogestión, con normativas o éticas sobre lo ambiental, lo social y cómo tenemos que compartirnos dentro de un sistema productivo. Y que prácticas sociales que históricamente responden y abordan las necesidades vitales que tenemos el ser humano. Entonces es una forma de tratar de definir y resumir un poco de las muchas definiciones que hay. Hay cuatro salidas, hay muchas maneras que la economía social y solidaria puede entrar o caber o responder al sistema actual. Una, y que lo hace a la misma vez, y diferentes organizaciones y propuestas lo hacen. Una se puede acomodar al sistema capitalista. Una propuesta sería acomodarse al sistema capitalista, hacerlo más humano, ¿sí? Otra manera sería reformar o mitigar el sistema capitalista. Esta sería la visión sociodemocrática de Europa y de Canadá, por ejemplo. Otra sería replantar y reconfigurar el sistema socioeconómico en una manera más, es un pensamiento, una perspectiva más revolucionaria quizás, y otras actividades y activos comunitarios ya existentes, o sea, que ya existen estas experiencias y ya están creando alternativas, lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo, y consideramos
los sistemas, no es el sistema económico, pero los sistemas económicos, incluso con estas economías diversas, ¿sí? Entonces, estas son 4 maneras de que podemos entender la economía social y solidaria y cómo caben, cómo entran y cómo funciona con el sistema actual. ¿La economía social y solidaria es algo nuevo entonces o algo viejo? Yo propongo que siempre hemos tenido una economía social y solidaria y que es más, las economías sociales, las economías humanas, cuando los seres humanos pueden organizarse comunitariamente, o sea, en comunidad, crean economías sociales y solidarias. Llega a ser conocida como tal, o sea, se nombra como tal por el sistema capitalista. O sea, la conceptualización es lo que es nuevo, no las prácticas y estos aspectos éticos. Pero es más, el capitalismo hace que pensemos en una alternativa y ahí nombramos la economía social y solidaria, como el otro del capitalismo, vamos a decir. Por ejemplo, cuando yo digo que ya existe, que ya viene existiendo desde hace milenios, las economías indígenas, por ejemplo, ¿no? Lo que en el norte consideran las comunidades indígenas del norte, paquetes de conocimiento, que nunca dividen entre la economía, lo que necesitan para sobrevivir y el mundo natural, vamos a decir, el mundo social y natural es uno, ¿no? El modelo, bueno, entonces el modelo indígena, los modelos indígenas de la economía, los conceptos del común, del The Commons de Europa tradicional, la subsidiariedad, la autogestión, son todas maneras que ya se vienen practicando desde hace miles de años, ¿sí? Lo que prefigura para nosotros hoy en día la economía social y solidaria es una economía más democrática y justa. Podemos pensar en el principio de los intereses afectados, ¿sí? Basado en la filosofía de Rawls, de John Rawls. Las personas deben tener voz en las decisiones en proporción aproximada al grado en que se ven afectadas por ellas. Entonces, la transición a las economías sin crecimiento, las economías circulares de producción justa y quizás de decrecimiento son maneras de proponer esta alternativa, ¿sí? Podemos hablar de innovaciones sociales y solidarias. Y ahora, para concluir mi charla, quiero ofrecerles varios casos. Lo tengo que hacer rápidamente porque podría estar acá muchas horas hablando de cada caso. Pero ¿cómo puede, la pregunta sería esta que les quiero proponer, cómo puede la economía social y solidaria ayudarnos a la transición hacia un mundo más sostenible? ¿Y cómo lo está haciendo ya? Le quiero decir que no tenemos que inventarlo, ya lo están haciendo. Las comunidades, los grupos sociales, los grupos barriales, ya están creando, ya están inventando, ya están practicando la economía social y solidaria. Para recuperar más y más de esta economía, yo propongo, o la economía capitalista, para convertir las economías comunitarias y sociales, yo propongo que hay tres espacios o ámbitos que hay que recuperar. El trabajo, y tenemos que empezar a hablar de la economía del trabajo, o sea, la organización de la producción y la economía, el cuidado, lo que se llama el care en inglés, las economías, hablar de las economías del cuidado, y el territorio y el común. Yo digo el común en el sentido, estoy traduciendo the commons, el concepto de the commons, que viene del pensamiento inglés-italiano. Las economías del territorio y del común. Entonces, tenemos que recuperar, pero déjenme empezar un poco, ir un poquito atrás, y queremos decir por cómo recuperar, por qué recuperar. Si la economía no es nuestra, es el pensamiento, la economía es del capitalista, vamos a decir, la economía esta actual, ¿sí? Entonces, ¿tenemos un derecho fundamental a recuperar la economía? Esa es la pregunta. Entonces, yo trabajo y tenemos que pensar en una teoría, a labor theory of life, ¿sí? Marx hablaba de un labor theory of value, entonces yo propongo a labor theory of life, o una teoría laboral de la vida.
Y la pregunta que nos tenemos que hacer es esta. Si la vida socioeconómica está rota o cercada por una élite gobernante empresarial, neoliberal, ¿sí? Y si los verdaderos productores, nosotros los trabajadores, no ganamos, no beneficiamos totalmente o nada de nuestros esfuerzos, y si el sistema actual de explotación se dirige hacia un futuro insostenible y una posible catástrofe ambiental, entonces la economía es nuestra para recuperar. Tenemos que hacerlo. O sea, no es una opción, ¿sí? Voy a citar la Real Academia Española en definir qué quiere decir recuperar. Recuperar es adquirir de nuevo lo que antes se tenía, ¿sí? Volver a poner en servicio o en uso lo que ha quedado inutilizado. Trabajar durante un tiempo determinado para compensar o restituir lo que no se había hecho por algún motivo. Volver al sí mismo, volver a un estado de normalidad después de haber pasado por una situación difícil. Entonces, si lo pensamos así, entonces la economía está rota, es nuestra para recuperar. Es una manera de organizar esta recuperación del trabajo. Existen miles de cooperativas, perdón, en el mundo. ¿Y qué es? Es una asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para satisfacer nuestras necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, mediante una empresa de propiedad conjunta y controlada democráticamente. Practican 6 valores, todas las cooperativas del mundo, 7 principios: afiliación voluntaria y abierta, control democrático, participación económica, autonomía e independencia, educación, formación e información, cooperación entre cooperativas y preocupación por la comunidad. Tenemos un modelo ya ahí de cómo organizarnos y cómo organizar el trabajo. Hay varias maneras de organizar una cooperativa y puede abarcar varios ámbitos económicos: el trabajo, el consumo de productores. Una muy interesante que está surgiendo actualmente en el norte son lo que se llaman multi-stakeholder cooperatives, o de multiparitarias, vamos a decir. No hay una traducción exacta al español, pero cooperativas con una variedad de miembros. Y esto es interesante si consideramos la economía una multiplicidad con una diversidad de beneficiantes y de miembros. Entonces, recuperando el trabajo. Hay 3 maneras de recuperar el trabajo. Por ejemplo, una manera de hacerlo es reconstituir o convertir empresas capitalistas, vamos a decir, para simplificar las cosas, a una cooperativa o una empresa más democrática. Una es una recuperación que surge, como en Argentina, con las empresas recuperadas, con conflictos laborales. Y esto surgió en Argentina, Brasil y Uruguay como una reacción al neoliberalismo, basado en la historia, también el contexto histórico de esos países también. Esto es, tomemos la empresa y despidamos al jefe, ¿sí? Que se vaya el patrón, ¿sí? La segunda manera de hacerlo es negociada, lo que podemos llamar una conversión negociada. Esto se utiliza en Italia, Francia, Quebec. Esto es lo que se llama en Italia worker buyouts, que es una negociación entre el patronal, el Estado, el mundo cooperativista, el sindicato y los trabajadores. Esto es, compremos, negociemos, trabajadores y comunidad, cómo podemos hacer para recuperar la empresa y ser dueños nosotros, dueños comunitarios, y quizás el dueño pueda estar con nosotros porque tiene la experiencia, o quizás el patrón se jubile, pero este es básicamente el sistema. Y tercero, son conversiones parciales, o sea que los trabajadores no son dueños completos, pero sí pueden tomar decisiones, o pueden tomar decisiones, pero no son dueños, perdón, que son accionistas, pero no pueden tomar decisiones. Entonces, esas son 3 maneras de convertir, algunas más completas que otras.
El trabajo que hago yo en Argentina, no tengo mucho tiempo de ir en detalles, pero sobre las empresas recuperadas es un gran ejemplo de este primer tipo de conversión de conflicto laboral, que está surgiendo más y más en otras partes del mundo. Se encuentra en Grecia ahora, en Tunisia, en Egipto, en Turquía, no es solamente en Argentina, Uruguay, Brasil, también en Italia, en España, y también en Estados Unidos, y es trabajo que yo sigo haciendo y trabajando con estos grupos de trabajadores también. El crecimiento de las empresas recuperadas de Argentina surge después de la crisis del 2001, que me imagino que ustedes lo conocen bien también, porque también afectó a Chile de una cierta manera. En la actualidad nos encontramos con más de 400 empresas recuperadas, siguen surgiendo a pesar de la pandemia, y se transforma de luchas defensivas de los trabajadores para salvaguardar su puesto de trabajo a propuestas más proactivas, ¿sí? Y que va más allá de la crisis. Encontramos esas empresas recuperadas en todos los sectores urbanos económicos de Argentina y en casi todas las provincias. ¿Y qué aprendemos? ¿Qué es la promesa que nos dan las empresas recuperadas de Argentina? Son los aprendizajes de lucha, es la conversión, la transformación y la recuperación de la subjetividad misma de los trabajadores, que forman espacios en las cooperativas convertidas en estas empresas recuperadas, y también entre y con otras cooperativas y empresas comunitarias con mucho más solidaridad, o sea, una creación de una economía social y solidaria desde abajo. Comparten, por ejemplo, productos, los residuos de una empresa pueden ser los productos que necesiten para empezar un sistema de producción en otra empresa, y eso. Horizontalidad, o sea, es la democratización del trabajo mismo dentro del espacio del trabajo, con asambleas de trabajadores, tomas de decisiones a nivel del trabajador, la elección del presidente, y también que pueden insistir que el presidente renuncie y poner otro presidente, por ejemplo, de la cooperativa. O sea, son espacios mucho más democráticos. La noción de la fábrica abierta, muchas de estas fábricas, empresas recuperadas, abren como espacios comunitarios, que va más allá de la producción de lo que hacen en el día a día, y del concepto de la autogestión. También estos trabajadores están yendo más allá de la recuperación de la empresa y están reformando y cambiando e insistiendo y haciendo lobby para cambiar leyes argentinas, y han hecho un gran labor para cambiar las leyes de concursos y quiebras, por ejemplo, para beneficiar a los trabajadores. Antes que cierren una empresa en Argentina, ahora hay leyes que tan siquiera tienen que pedirles a los trabajadores, tienen que preguntarle a los trabajadores, ¿quieren ustedes tomar la fábrica o comprar la fábrica? Bueno, si no quieren, se lo pasamos a los creditores, ¿sí? Pero tienen que darle esta primera decisión a los trabajadores mismos. Y ahora se encuentran algunos de estos trabajadores y simpatizantes y activistas que trabajaban con ellos en posiciones claves en el Ministerio de Producción, el Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo de Argentina. En Italia, esta conversión de empresas, esta transición de la economía empezando de las empresas, es un ejemplo de la conversión negociada, y trabajé con muchas empresas y documenté, hice un relevamiento de las empresas recuperadas de worker buyouts en Italia entre el 2013 y el 2017. Es una vía italiana que fue impulsado por el Estado italiano, una tercera vía entre lo empresario y el desempleo, y el comunismo y el capitalismo, o sea, entregar a los trabajadores la empresa y asistir a los trabajadores. Es una forma sociodemocrática, vamos a decir, de crear estos espacios más cooperativos. Y es una negociación, un convenio entre los trabajadores, y les voy a solo recalcar, hay varios detalles acá, pero recalcar que las partes más importantes y innovadoras que quizás Chile
puede empezar a pensar, a ver, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos trabajar con las fábricas en crisis para ayudar a asistir a crearlos, a convertirlos en cooperativas de trabajo? En Italia, los trabajadores mismos pueden usar sus propios ahorros, pero anticipos de su seguro de desempleo, anticipos hasta 3 años en el futuro, pueden anticipar 3 años en el futuro lo que hubieran recibido como seguros de desempleo para comprar la empresa. El movimiento cooperativo también contribuye una parte que cada cooperativa en Italia tiene que contribuir 3% de sus ganancias al movimiento cooperativista, y eso lo usan también para financiar estas recuperaciones. Y el Estado italiano tiene 2 fondos principales que usa. Uno son préstamos y otro es un fondo de inversión, vamos a decir, son formas de financiamiento paciente, lo que le dicen. En Italia han recuperado 250, casi 300 empresas de este modelo, y se encuentran en todas partes de Italia también. Entonces es un modelo muy interesante. Quizás no crean empresas tan radicales como en Argentina, porque no han tenido que pasar la crisis como han hecho en Argentina, pero sí están creando espacios democráticos y espacios de cooperativas de trabajo. Esto lo podemos llamar todo lo que conceptualizamos algunos de nosotros como Labor Commons, un común del trabajo, ¿sí? Entonces lo voy a dejar con ese concepto. Y otro concepto que estoy trabajando es el nuevo cooperativismo. Todas estas experiencias y la que le voy a mencionar en mis últimos minutos son lo que yo he llamado en otros espacios el nuevo cooperativismo, que tiene su fundamento, vamos a decir, o sus primeros días como una manera de usar el cooperativismo para contrarrestar las crisis imponentes del neoliberalismo. Se empieza en América Latina en los últimos 20 años, 20 o 30 años, como una respuesta al neoliberalismo. Es un cooperativismo que no necesariamente se trata de formar una cooperativa formal, o sea, muchas veces sí se trata, pero es un cooperativismo que es a la vez resistente o resiste y creativo. Y que esto es una de las enseñanzas, los aprendizajes que podemos recalcar de los movimientos sociales de América Latina. Entonces, el cuidado, y acá voy a ir rápidamente porque sé que creo que me sobrepasé mis minutos, pero ahora vamos a hablar del segundo ámbito, que es el cuidado, el espacio humano, el espacio del cuidado entre uno y el otro, y con nosotros y Pachamama, vamos a decir, para no... o lo que podemos llamar la tierra o el ambiente, el medio ambiente. El trabajo del cuidado, ¿qué quiere decir con esto? Tenemos que recordarnos que el capitalismo también requiere y depende del cuidado, ¿sí? El trabajo del cuidado es algo que ha estado comodificado, commodified, como se diría en inglés, ¿sí? Atender, remunerar o no, remuneradamente o no, con remuneración o no, los vínculos sociales, la reproducción social, el trabajo del amor por el otro, del cuidado del otro, del trabajo familiar, del trabajo doméstico, está subvalorizado en este sistema y es un trabajo gratuito, sin remuneración, aunque el sistema capitalista lo necesite, ¿sí? Para reproducirse él mismo, el sistema mismo. Pero también el capitalismo causa un descuido hacia lo no humano, y lo no humano, la explotación, el genocidio ecológico que estamos pasando nosotros en este momento de antropoceno, que han definido muchos. Entonces tenemos que recuperar el cuidado, ¿sí? Para esta nueva forma de hacer economía. El cuidar y el cuidado, ¿qué es? En esta manera de pensarlo más digno, ¿sí? Y más inclusivo y menos explotativo. Es atender, sostener
atender, sostener, expresar empatía, advertir de los riesgos, apropiarse o extraer sin o con poca compensación, quizás una capacidad humana percibida como un don infinitivamente sostenible, y es un don infinito, vamos a decir. El cuidado, tenemos una infinidad de cuidado, ¿sí? No es un recurso finito, pero es infinito, ¿sí? Porque el ser humano es tener cuidado o practicar o querer cuidado, ¿sí? Pero también es politizar, reivindicar, organizar o revalorizar el cuidado. También se trata de revalorizarlo, reivindicarlo para otro sistema. Entonces, estas nuevas cooperativas lo están haciendo en el mundo actual y el nuevo cooperativismo. Y le voy a dar 3 ejemplos. Uno es la cooperativa Usha de trabajadoras sexuales en Kolkata, en el barrio rojo de Kolkata, que hay 20.000 trabajadoras y trabajadores sexuales. Lo que han hecho, 18.000 de ellos están organizados dentro de esta cooperativa, y lo que está haciendo la cooperativa es brindando un sistema de salud que no sería accesible para ellos y ellas, contracepción, educación, para salir eventualmente, para cuidar de su vida cotidiana actualmente, pero también de salir del sistema explotativo, de la pobreza y de la explotación que quiere este tipo de trabajo en la India. Entonces, es una manera con mucho éxito que podemos encontrar, por ejemplo, en la India. Y estos son ejemplos, porque yo puedo estar acá todo el día dando ejemplos y hablando de estas maneras. Otros son la economía del cuidado en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, con las cooperativas de cuidado, del trabajo de limpieza, de trabajadoras, casi todas son trabajadoras latinas que trabajan en el sector del cuidado, el cuidado el cuidado infantil, cuidado geriátrico, la limpieza, ¿sí? Son casi todas latinas en Nueva York. Y esta es una cooperativa que se llama Sí Se Puede. También está la cooperativa de trabajo más grande de Estados Unidos en Nueva York, que es también de cuidado, es Beyond Care Co-op. Perdón, es Cooperative Home Care Associates, pero también está la Beyond Care Co-op y muchas otras cooperativas de trabajo en este sector que se han autoorganizado, pero ahora la ciudad de Nueva York, el gobierno de la ciudad, ha brindado maneras mucho más fácil de empezar y fundar una cooperativa en Nueva York, cooperativa de trabajo, y liderada por una gran parte por estas trabajadoras latinas, ¿sí? Entonces, otro ejemplo de una economía del trabajo que se está formando en Nueva York. Y las las cooperativas sociales de Italia, que a partir del Estado italiano de los años 80 y 90, que se fue achicando y fue entregando más y más de lo que, del welfare state, del estado del bienestar, a las comunidades, a las localidades, a las regiones y las provincias italianas. Las mismas comunidades, los padres de chicos con incapacidades, por ejemplo, o sectores con muchos inmigrantes, se fueron formando cooperativas para brindarles posibilidades y salidas y espacios de bienestar social, de productos y servicios de bienestar social, de salud, de educación, y hay un gran movimiento y miles de cooperativas en Italia que forman parte de este modelo, que son cooperativas sociales. Y después el nuevo cooperativismo en América Latina se puede encontrar, por ejemplo, hemos escrito con Ana Inés Heras, una colega que venimos escribiendo ya desde hace unos años, sobre la forma de organizarse en el barrio del Alto de Bolivia, restándole y comparándole con las experiencias de autogestión en Argentina. Y esto es un ejemplo de muchos ejemplos de cómo en América Latina podemos encontrar estos espacios
y estas formas de cooperación. Y últimamente, la recuperación del territorio, o recuperando el territorio, lo que podemos llamar el común o the commons. Entonces, si me da el lujo de tomar un minuto más para explicarle que la diferencia entre, o para aclarar la diferencia entre bienes públicos que los estados, hasta los estados capitalistas, regulan, brindan. Podemos llamarlos bienes públicos, donde el interés público es a menudo dominante y hay una fuerte interés política en la forma de financiar y producir el servicio que no quede al mando único del mercado, que puede ser, que es algo que no podemos depender del mercado para que estas cosas se ofrezcan. Otra manera más radical y más progresista para pensar en un bien público sería the commons o el común, ¿sí? Entonces, the commons son todos los recursos culturales naturales accesibles a todos los miembros de una sociedad, incluidos los materiales naturales como el aire, el agua y una tierra habitable. Estos pueden ser bienes públicos, pero también es parte del común. Estos recursos que se mantienen en común no son de propiedad privada, o sea que son espacios, usos, prácticas que no queremos dejar a la comercialización, que no queremos decir que se puedan comercializar, porque son muy importantes, ¿sí? Entonces, cuando uno considera la economías sociales y solidarias, especialmente economías de transición o de transformación, o de lógicas no capitalistas, no extractivas, hay ya conceptos y prácticas dentro del sistema del común que tenemos que pensar más sobre ellos y ampliarlos, ¿sí? Es parte importante de la economía social y solidaria. Entonces le quiero dejar con 3 ejemplos de donde estos espacios del común, para asegurarnos el común, securing the commons, están sucediendo hoy en día. Uno es en la ciudad de Jackson, Mississippi, con el proyecto Cooperation Jackson, ¿sí? Están desarrollando ahí activistas, cooperativistas y el gobierno de la ciudad de Jackson, una economía social y solidaria inclusiva, democrática y justa, que incluye nuevas cooperativas de trabajo, la participación de la población de Jackson en presupuestos públicos, contrataciones sociales, o sea, que los gobiernos estatales y municipales compren de cooperativas lo que necesitan y ofrezcan servicios a través de cooperativas y no de organizaciones, compañías y empresas privadas. Y muchos presupuestos para la renovación urbana. Los líderes de este proyecto son de la comunidad afroamericana de Jackson. Es un ejemplo que les quiero dejar. Otro ejemplo son los organopónicos de Cuba, que mucha de la economía urbana de Cuba está subastada por una agricultura urbana en cooperativas organopónicos. Después del periodo especial, después de la caída de la Unión Soviética, cuando Cuba sufrió mucha escasez, se fueron formando en el sector agropecuario, pero también en el sector agrario urbano, cooperativas de trabajo para subastar las necesidades alimentarias de las ciudades cubanas. Entonces todavía existen y es otro ejemplo de lo que yo propongo es el común. Y el último que les quiero dejar es este modelo actual del Preston Model en la ciudad de Preston, en el Reino Unido, que están organizándose, están organizando la economía urbana municipal de esa ciudad en lo que ellos llaman Community Wealth Building, o la creación de riqueza comunitaria. Similar a lo que están haciendo en Jackson y lo que también están haciendo y están proponiendo, experimentando en muchas ciudades de Estados Unidos,
como en Cleveland, Ohio, en San Francisco y en otras, están también están experimentando y están impulsando este movimiento y este sistema de organizarse municipalmente en Preston. También formando nuevas cooperativas, convirtiendo espacios vacíos o sin uso, por ejemplo, en los pubs ingleses, convirtiendo muchos de ellos a cooperativas como espacios sociales, participación de la población de Preston en presupuestos y políticas públicas, contrataciones sociales y salarios dignos, que también es un movimiento grande en Estados Unidos y Canadá. O sea, el minimum wage, como se dice, el salario mínimo, que tiene que ser digno, ¿no? $15 es un monto es un nivel que se está usando, es una cifra que se usa en Estados Unidos y Canadá, pero en realidad es mucho más que eso. Y también están proponiendo todos los trabajos que tienen que ver y todas las organizaciones que tienen que contratar en la municipalidad de Preston tiene que participar y practicar en salarios justos. Y contrataciones sociales también. El intercambio es que las contrataciones después van a los grupos sociales. Entonces esto es otro modelo con mucho éxito. Y les dejo ahí. Yo sé que he tratado de abarcar muchos puntos, pero le quiero dejar con unas preguntas claves que nos quedan a partir del contexto de la Convención Constitucional de Chile. Primero es qué más tenemos que incluir, ¿no? Esto no fue un repaso exhaustivo, hay muchas cosas sobre las cuales no hablé, entonces, ¿qué más tenemos que incluir? ¿Es suficiente lo que propuse o hay otros espacios que tenemos que considerar? Y los hay, por supuesto, pero ¿cuáles son y cómo podemos pensar estos espacios en conjunto? Y último, ¿se podría fortalecer todo esto en la nueva Constitución chilena? Ustedes tienen, actualmente estuve mirando el canal actual, que uno puede ver el video, el streaming que está actualmente, y ahí están, por ejemplo, tienen la Comisión 5, el Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales y Modelos Económicos. Y estas propuestas podían ayudar a asistir, podía ser algo que se podía institucionalizar en una constitución. Bolivia y Ecuador lo han hecho, han tratado de hacerlo con unas conclusiones, vamos a decir que el éxito de esas conclusiones del buen vivir en las constituciones de Ecuador y Bolivia son inconclusas, pero tan siquiera existen y están presentes en la constitución. Entonces, ¿qué podría hacer Chile o sería importante que Chile también tengan estas propuestas autóctonas de autogestión y de economía social y solidaria chilenas dentro de la Constitución? Entonces, con eso concluyo mi charla. Les pido disculpas por tardar un poquito más de lo prometido, pero espero que... bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, por tu completa presentación, digamos, por todos los ámbitos que abordaste, que sin duda, bueno, muestra la complejidad del tema al que estamos enfrentados, en definitiva, y cómo desde una economía convencional, desde una lógica capitalista neoliberal, se puede empezar a buscar alternativas que sean más solidarias, más justas y territorialmente también más sostenibles. Y en ese sentido, bueno, esta revisión resulta sumamente importante, sobre todo para pensar también, como tú lo hiciste al final de la presentación, en cómo proyectamos esto hacia una nueva constitución que se está construyendo en Chile, cómo abrimos puertas para que esto de alguna manera no tenga trampas, no esté entrampado en una constitución como la que tenemos en la actualidad, sino que en el fondo también permite abrir puertas para potenciar estas posibilidades. Eh, bueno, ahora quisiera darle la palabra a Nahuel Quiroga, que nos va a dar unos comentarios respecto a la presentación y abrir, por supuesto, también reflexiones respecto a lo que estamos conversando el día de hoy. Así que, Nahuel, cuando tú quieras, puedes comenzar, por favor. Ok, buenas tardes primero a todas y a todos. Wow,
Agradezco mucho la presentación de Marcelo, que es extremadamente completa y sin duda sobre temáticas que no necesariamente domino yo relativamente lo que tenga que ver con economía, con cooperativas, que es principalmente el tema en el cual yo me metí, o economías más democráticas, principalmente lo hacemos como desde la práctica. Entonces, tiendo a pensarlo específicamente, tratar de reflexionarlo desde ahí. Pero me llama la atención, sin duda, algunas temáticas a las cuales de otra manera me llenan, o por lo menos me hacen una cierta reverberación. Y primero, como una primera, yo entiendo, o por lo menos tratamos de comprender que todo trabajo, independiente de la condición que esté, es un trabajo solidario, un trabajo cooperativo. El punto está en que si nosotros somos capaces de poder visibilizarlo como tal, o si efectivamente están pasados por jerarquías a las cuales esa cooperación no se entiende como tal, ¿ya? Pero entendemos que por lo menos existen ámbitos de cooperación en el trabajo, en general. Y obviamente que eso permite de una otra manera ir comprendiendo de que ahí también hay rasgos digamos, ciertos preceptos de politización en esa comprensión, o por lo menos se potencia como una cierta politización, que es sin duda el desmantelamiento del trabajo salariado, el desmantelamiento del trabajo con patrón. Por lo menos desde ahí comprender, por lo menos como forma de politización. Y al mismo tiempo, podría incluso pensarse en clave emancipatoria, en el sentido que no solamente borramos esta lógica de trabajo y capital y con esta relación de patronaje, sino al mismo también la comprensión de poder borrar o poder por lo menos arrasar o correr esta frontera entre el nivel de los expertos y los productores, ¿ya? Haciendo que efectivamente el trabajo es el trabajador el que produce, y por ende yo por lo menos lo comprendo en esa lógica como una producción como arte, en el sentido, el lujo de pensar el trabajo, el lujo de producir y producir para sí. ¿Mm? Entonces creo de que eso por lo menos a mí me hace mucho sentido, o por lo menos lo vemos de una otra manera las diferentes experiencias que hemos podido ir levantando precariamente también, en forma muy de pilotaje, acá en Valparaíso, que es la ciudad donde resido, que durante los últimos 10 años hemos tenido la posibilidad de levantar algunas cooperativas de trabajo en relación a producción social del hábitat, y principalmente cooperativas en términos de construcción y cooperativas, digamos, de trabajo en relación a temas de arquitectura y urbanismo, si se quiere entender, desde ahí. ¿Mm? Eh, en eso me llama mucho la atención esta capacidad que tiene Marcelo de poder colocar estas formas de pensar en unas ciertas economías del trabajo, economía del cuidado, economía territorial, y específicamente me gustaría detenerme en la última, en la economía territorial o economía de lo común. Me parece genial también hacer esta separación que comúnmente en Chile, bueno, más allá de los comunes, también esta lógica de pensar el bien común y lo común como categorías que comúnmente se ven como juntas, y efectivamente uno las podría hacer la distinción total. Alguna, volviendo a la lógica de pensar entre lo politizable y lo emancipable, uno podría entender que el bien común sí son espacios de politización, pero cuando uno está pensando en la emancipación, obviamente está pensando en lo común. ¿Mm? Entonces me gusta eso, porque le da una cierta bajada que permite ir viéndolo ya de forma mucho más comunitaria, más territorial. ¿Mm? Eso, sin duda, y pensándolo como en clave de régimen de propiedad, ¿ya? Me gustaría pensarlo desde ahí, pensando también en la lógica como convención, en la lógica de convención, o de lógica de convención constituyente, es que efectivamente uno tiende a pensar de que cuando uno socializa el trabajo y cuando uno hace una relación sin patrón, también lo que está de una otra manera colocando en jaque es el modo de producción, o por lo menos entender cuáles son esos factores productivos que de una otra manera, desde el capitalismo, que comúnmente nosotros tenemos tierra, capital, trabajo, como esos factores productivos que de una otra manera pueden armar una cierta economía, pueden repensarse. Y creo que eso, Marcelo nos da unas ciertas claves que son necesarias de poder colocar, valga la redundancia, colocar en común, esta lógica del común.
La deuda, me gustaría también, ¿qué pasa con la deuda? Es un tema que a mí me sigue dando vuelta, porque uno cuando piensa en lo común siempre es una noción ideal, y comúnmente los trabajadores, o lo que a nosotros nos ha tocado vivir como experiencia, es que comúnmente llegamos con una precarización total, no solamente de nuestro trabajo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la remuneración o del salario, sino también las relaciones comunitarias que somos capaces de poder establecer desde ahí. Entonces esa precarización, obviamente que cuando uno empieza a entenderla como economías del cuidado, podrían expandir también algunos sentidos que pudiesen, de una manera, soslayar esas situaciones. Hay un librito que siempre, el Undercommons, no sé, que es un libro, pero principalmente, obviamente, habla sobre la problemática de la producción universitaria en los Estados Unidos, pero me gusta la idea del under, ¿no es cierto? Como habría una capacidad de más allá de pensar lo común, es pensar también en aquellos subalternos que están de una manera practicando desde la misma precarización otras formas de poder existir. ¿Mm? Sí, el Y libro de eso, Fred Mottl, ¿no? Perdón, sí, Nahuel, sí, el libro sí, de Fred Mottl, sí, buenísimo. sí, es que me gusta en ese sentido porque te abre esa posibilidad ya, o sea, disculpa que lo voy a colocar así como muy coloquial, o sea, ya no podemos estar más cagados, pero desde aquí, desde donde estamos, hay que tratar de, efectivamente, en esa lógica de no tener, es la posibilidad que nos permite encontrar esas subjetividades que no son comunes. Un cuerpo sin más, si uno quisiera entenderlo así. Y en esos cuerpos sin más, obviamente, hay sentidos de lo común. Y eso llega hasta esa radicalidad. Y eso, y obviamente, que las economías del trabajo, si tomaran eso como un punto de inflexión, creo que es necesario a este momento, obviamente, llevarlo a colación. Eh, yo, solamente como comentario casi personal, me gustaría atender una lógica. Nosotros hemos venido como sosteniendo de que pensar una economía prefigurativa. Nosotros comúnmente hablamos de trabajo o cooperaciones prefigurativas, entendiendo que lo que estamos estableciendo son relaciones no capitalistas en un mundo que es capitalista. La forma en que nos organizamos, la forma en que compartimos los excedentes y cómo de una otra manera reinvertimos esos excedentes dentro de la comunidad, son formas que entendemos que exceden a lo que es el capitalismo. Por ende lo entendemos como un lujo. Nos apropiamos de esa palabrita que Christine Rose ocupa en el lujo comunal, entendiendo efectivamente el imaginario político de lo que fue la Comuna de París, pero nos gusta porque efectivamente nos permite de una otra manera entender que lo que excede, de lo que va más allá del capitalismo o de estas formas de prefiguración, son un lujo, y un lujo que no tiene que ver con este lujo capitalista, sino el lujo que nosotros mismos empezamos a crear desde ese ámbito de lo común. Desde ahí, obviamente, las prefiguraciones tienen características de democracia mucho más horizontales, de acciones directas, pero al mismo tiempo la justicia la entendemos efectivamente como formas de decrecimiento. Y no es única y exclusivamente la forma de decrecimiento como una situación, como un capitalismo verde, sino principalmente porque entendemos que las economías circulares necesitan de ciertos ámbitos de reutilización de nuestras capacidades productivas. Yo vivo en Valparaíso, como ya les contaba, una ciudad y más encima trabajo en el barrio Puerto, y un barrio bien deteriorado. Y nosotros comúnmente lo que entendemos es que debemos producir con la existencia o con la precariedad misma que tenemos, y la precariedad no solamente de nuestras subjetividades, sino también desde el ámbito de lo material. Y si nos toca trabajar con fierro un día, trabajaremos con fierro, el otro día nos toca trabajar con madera, nos adaptaremos a poder trabajar con madera, porque es lo que encontramos. ¿Ya? Entendemos que comúnmente hablamos de una cierta lógica de que mientras más tecnología no apropiada, de una otra manera, tenemos que comprar, es menor la capacidad de influir en nuestro propio trabajo. Entonces, cada vez de que tenemos mayor incidencia en apropiarnos tecnológicamente, al mismo tiempo lo que estamos haciendo es agregarle valor al trabajo que somos capaces de realizar. Y creo que eso es lo que de una otra manera comúnmente los espacios territoriales permiten, o las comunidades permiten de una otra manera desarrollar con mayor ahínco. Mira, nosotros igual la relación con el Estado, si bien es conflictiva, todo lo que uno puede decir, pero también muchas veces dependemos de esos fondos que el Estado, de una otra manera, en forma muy mezquina, nos comparten, porque eso es lo que nos permite generar estos pisos materiales o condiciones mínimas para el trabajo que nos permiten pensar en esto. Entonces también es una relación a la cual
los territorios comúnmente tienen dos formas de poder enfrentarlo, o en una forma, efectivamente, de una cadena de transmisión en la cual se subyuga, o en una cadena de transmisión en la cual efectivamente es capaz de poder establecer relaciones relativamente mucho más horizontales. Yo ahí tengo una pregunta, Marcelo, porque aquí es como el cuento, me gustaría como saber tu opinión. Y volviendo a la lógica del lujo, y volviendo porque si hay un acceso, la capacidad de poder pensarnos en un ambiente figurativo que excede del capitalismo en ese sentido, y en ese lujo, comúnmente las formas, los modos de producción que tenemos, nosotros somos, bueno, lo que hacemos es brutal desde un punto de vista, construimos, y como ocupamos materiales que comúnmente no estamos de acuerdo con poder ocupar, huellas de carbono relativamente altas. Tenemos el problema, por ejemplo, con el hormigón, que hasta el día de hoy no podemos fundar en Valparaíso sin tener hormigón, y sus huellas de carbono son extremadamente altas, sus huellas de carbono son altas, y obviamente no somos capaces de poder apropiarnos tecnológicamente. Y nos producen estos desfases, ¿me entiendes? O sea, pensar prefigurativamente ciertos aspectos, tratar de controlar la mayor capacidad productiva, pero muchas veces con ciertos insumos se nos escapa, se nos va, se nos va. No somos capaces de poder cerrar el círculo, no somos capaces de pensarlos en una economía de características más circulares, siendo un problema, siendo un problema. Ahí como que nos pisamos muchas veces la cola. Y es un nudo en el cual nos cuesta visualizar cuáles podrían ser de una manera las salidas a ese problema que por lo menos creo que nos va a seguir arrastrando. De la misma forma, las cooperativas, por lo menos en Chile, bueno, en todas partes realmente están reguladas en un marco normativo relativamente claro. Y lo que nos hemos dado cuenta es que específicamente en Argentina, en Brasil y también en Venezuela, es que desde los movimientos sociales, principalmente movimientos sociales relacionados con el hábitat, el imperativo de ir creando marcos normativos para que la producción autogestionaria efectivamente esté normada, y de una otra manera el Estado se haga cargo de que hay productores autogestionarios, efectivamente que se puede ir avanzando. Yo creo que esa temática que puede resultar en Chile extremadamente fuera de lo que es el ámbito de la Constitución o de la constituyente, sí nos permite por lo menos entrar a colocar en duda lo que son los regímenes de propiedad, o la tenencia efectivamente de la propiedad, que es un cuento en el cual creo que por lo menos algo se podría hacer al respecto. Eso realmente, disculpe por el desorden de cómo poder comentarlo, pero agradezco también a Marcelo y obviamente a Rodrigo la oportunidad de poder estar, y a Marcelo específicamente por la capacidad de poder ordenar algunos ciertos temas. Cuesta digerirlo, debo ser bien, bien sincero, pero me gustaría eh, eso, de que si pudieras comentar por lo menos en relación a cómo ve los regímenes de propiedad, cómo ve efectivamente esta lógica de pensar regímenes de propiedad en el exceso. Eso. Perfecto, Sí, muchas gracias, Nahuel. Bueno, Marcelo, y voy hay a, comentarios también por ahí, así que adelante, Marcelo. sí, sí, voy a dar unos comentarios muy breves porque ya monopolicé mucho el tiempo, pero muchas gracias, Nahuel, por los puntos las ideas tan bien pensadas y también por empujar algunas de las propuestas que hice más allá de lo que pude expresarme en el momento. También estoy traduciendo en el momento del inglés, porque he escrito todo esto en el inglés, al castellano, entonces a veces estoy ahí tratando de pescar las palabras en castellano que me vienen cuando escribo, pero cuando hablo a veces... Entonces gracias por eso, especialmente el, el concepto de prefiguración, que también trabajo mucho con ello, implícitamente estaba presente en toda mi presentación, prefiguración y la recuperación de conceptos como el lujo, el crecimiento, y la riqueza. Yo usé ese concepto varias veces en la presentación. La riqueza socializada, no la riqueza privatizada. Entonces, una resonancia que tienen tus comentarios con lo que
propuse hoy, pero también lo que vengo pensando y viendo y notando en estos movimientos, en estas prácticas comunitarias por varios años ya. Y yo creo que apropiar conceptos como el lujo, un lujo, tener el lujo de, ¿no? Que esa es la plusvalía de las ideas y las prácticas que están apropiadas y expropiadas por los capitalistas. En vez de eso, recuperarlas y devolverlas a las comunidades. Y que las plusvalías, los lujos, los crecimientos, las riquezas queden dentro de las comunidades. Que las comunidades que producen esas riquezas puedan decidir cómo dividirla, cómo subdividirla, cómo usarlas. Y yo creo que lo que venís practicando, haciendo en Valparaíso, como me habías dicho antes en la presentación y en tus comentarios finales, y me encantaría aprender más y saber más sobre las experiencias de Valparaíso y del hábitat. Eso es lo que están haciendo básicamente. Están recuperando no solamente las prácticas, pero también los conceptos, que es importante. Entonces, esas son las ideas que me vienen en mente. No sé si te contesté. Y el concepto de propiedad se tiene que reconceptualizar. Interesante que si uno ve de dónde aprende Marx, por ejemplo, de las ideas, de muchas de las ideas que él tuvo, especialmente alrededor de la propiedad. Y muchas de ellas ya lo empezaron a trabajar en la iluminación, por ejemplo, John Locke. Cuando John Locke decía lo que es nuestro y lo que trabajamos. Dentro de la política, de la filosofía política de un pensador fundamental como John Locke de la iluminación, ya está como que jugando y tratando de, es incompleto la idea, pero ya sabe que uno de los problemas es que unos pocos tengan dominación sobre y que sean dueños de las riquezas. Entonces, para él era, ¿no? El que trabaja es el dueño. Y si vos trabajás sobre algo, sos dueño de esa cosa. También Proudhon tenía un concepto así de la propiedad, o sea, de lo que uno trabajaba y él lo aprendió de Locke y otros, de lo que trabaja uno es el dueño, pero no es dueño en el sentido de todo esto es mío. No hay o sea, es una crítica a la acumulación, vamos a decir, de la propiedad. Y Marx aprende de John Locke y de Adam Smith también, con su política ética, con su economía. Nos olvidamos que, sí, La riqueza de las naciones es el libro principal de Adam Smith, pero el otro era sobre la ética, sobre no acumular, que tenía un punto de vista crítico a la acumulación de la riqueza en pocas manos. O sea, si uno ve como Adam Smith mismo describe eso en su filosofía política y ética. También, bueno, entonces Marx aprende de estas fuentes y, bueno, es para decir que dentro del no, unos pensamientos unas ideas que me vienen en mente, que tenemos que reconceptualizar eso también, y la noción de propiedad. Entonces, bueno, eso es solo eso. Gracias, Marcelo. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacer o comentario. Aprovechemos que quedan unos 10 minutos antes de cerrar. ¿Hay tiempo? Yo quiero hacer unas Sí, preguntas. sí. Me gustó mucho la presentación. Muchas gracias, Marcelo, y Nahuel también por sus comentarios y su devolución. He aprendido un kilo. Eh, Son tres preguntas sencillas, un poco naive quizás, pero ¿qué pasa con el lado de la demanda? Porque encuentro que la presentación y la discusión se ha centrado mucho por el lado de la producción, pero por el lado de la demanda, igual todos queremos que el taxi nos llegue a la puerta a la hora, que el pan esté en la hora que uno lo necesita, no sé, pues, que el blue jean cuando esté gastado exista en la tienda, etcétera. Entonces, eh, conceptos como eficiencia, por ejemplo, como retorno, como
como velocidad de producción, eh, eh, como capacidad de distribución. ¿Cómo se analiza los modelos que tú has visto desde la perspectiva? Y también atreverme yo al menos a preguntarte respecto a competitividad de las empresas. Porque, claro, uno quiere lo mejor, o sea, desde la perspectiva del trabajo, uno necesita trato justo y equidad, pero desde la perspectiva del consumo, uno quiere que las cosas sean buenas y estén en su lugar y a tiempo, ¿no? Todos queremos eso, necesitamos vivir así. Mi segunda pregunta tiene que ver con eso, eh, respecto a si de alguna manera no nos sirve en este momento post-pandémico, post-neoliberal, quizás hacer un poco las paces con la individualidad de alguna forma. Creo que lo dijiste, ¿ah? Eh, no sé si lo estoy repitiendo o interpretando bien, pero hay mercados, no es un mercado. Quizá hay mercados donde la competencia del capital funciona mejor. Estamos hablando a través de un medio creado por el capital. Hay 4 o 5 otras ofertas igualmente buenas, pero esta es la que decidimos porque es la que nos genera más conveniencia, que es Zoom. Eh, y hay una competencia feroz entre estas mega empresas globales. Eh, hay ciertos mercados a lo mejor donde el capital funciona más, es más estratégico, y hay otros mercados donde no. Yo creo que ahí la comida, por ejemplo. La vivienda no estoy tan seguro, creo que puede ser. Aunque las cooperativas de vivienda son, pucha, que son difíciles. Yo los casos argentinos los admiro mucho, pero son muy poquitos. En Uruguay ha funcionado más, pero no le pueden hacer el peso a la producción industrial, mercantil. Bueno, eso. En el fondo es eso. O sea, no hay que definir mercados, quizás distribuirse de una manera más justa, quizás el espacio de mercado, eh, pensando en eficiencia. Y mi tercera pregunta tiene que ver con el sociólogo Eric Olin Wright, que decía, y también creo que algo así tocaste tú, pero él planteaba que lo conveniente a lo mejor no era ni pensar en destruir el capitalismo por completo, así a la venezolana, porque claramente parece que esa no es la vida. Tampoco se trata de regularlo de a poquito, por piezas y con subsidios a la chilena. Tampoco irse al monte, ¿no? A la comuna hippie a vivir la vida alternativa, sino que estar ahí, donde funciona. Pero ahí en ese estar ahí, Eric Olin Wright veía primero una interfaz entre el capital y la producción solidaria, y segundo veía en esa producción solidaria las posibilidades emancipadoras para ir minando y disolviendo el funcionamiento del capital, convenciendo quizás a la gente de que hay otras formas de operar y de producir y de distribuir que son... Pero ahí vuelvo a mi pregunta inicial. Yo creo que es convencer a la gente, no creo que sea que el Estado tiene que asegurarle a la empresa solidaria un funcionamiento garantizado, más bien preocuparnos de que esas empresas sean más competitivas. Yo creo que la competencia es un valor. Tenemos que hacer las paces con eso, con algunos valores del liberalismo que no son neoliberales necesariamente. Creo que el neoliberalismo, algo pésimo que hizo fue convencernos de que todos los valores asociados a la individualidad o a cierto grado de competencia eran nefastos. Yo creo que no es así. Sí, bueno, muy buenos puntos y hay mucho en lo que decís, o sea, hay mucho para, para analizar. Entonces, en los pocos minutos que tenemos, no puedo hacerlo justicia, todas las ideas que tenés, pero puedo empezar. Hay propuestas de economías alternativas que lo llaman socialismo de mercado, market socialism. Y eso es justamente lo que está diciendo, hay que socializar el mercado. Y toman en cuenta el deseo humano, las necesidades que tenemos, cómo conseguimos, cómo distribuimos. La parte más extrema de esto son de la distribución social, vamos a decir, del consumo social sería lo que son anti-mercado, contra mercado, que tenemos que terminar con el mercado, porque es el mercado que, y son tirando más para marxistas tradicionales o anarquistas, como que más al lado que tenemos que inventar un sistema nuevo.
Y parte de esto es lo que dicen, lo que dice que tenemos que diseñar, tenemos la tecnología suficiente para planear todo, o sea, hacer una economía planeada a lo Unión Soviética, pero esta vez con tecnología que sí, que nos ayude a ver, podemos subdividir la sociedad en barrios y entonces vamos a un barrio, ¿qué necesita la gente de ese barrio? Cada uno contribuye sus ideas. Bueno, este año vamos a necesitar, no sé, 30 sandías no sé, 50 jabones, y bueno, entonces uno propone eso al sistema, el sistema le da eso y uno bueno, es sumamente complicado y es imposible, yo creo, para ejecutar en la realidad, ¿no? Que tenemos la tecnología para hacerlo quizás, pero ¿quién se va a tomar todo ese tiempo para trabajar sobre, a ver, qué voy a consumir en 3 meses, ¿no? Un lugar, de un punto menos extremista, vamos a decir, es el socializar el mercado. Que ciertas cosas podemos dejar al mercado. Podemos dejar que el mercado decida. Las cosas de lujo, por ejemplo, no sé, autos. ¿Sí? Las cosas, si hay ofertas públicas, esa oferta van a ser gratis, ponele, o va a ser o el Estado, la gente a través del Estado democrático van a decidir que, bueno, el transporte es una de las cosas que tenemos que tener una alternativa al mercado. La salud nunca puede entrar en el mercado, la salud. Cosas importantes, ¿no? Quizás los alimentos básicos, y podemos decir cuáles son, quitémoslos del mercado y esas cosas lo hacemos de otra manera, ¿sí? Lo dividimos, distribuimos, los producimos y distribuimos de otra manera. Otras cosas podemos dejar en el mercado. Las cosas de lujo, autos. Si hay una oferta pública, entonces los autos tienen que ser más caros, porque uno tiene que compensar el daño que le va a hacer al ambiente. Entonces, si uno quiere usar algo, quiere tener algo como un auto, tiene que pagar mucho por ello, por ese producto. Por ejemplo, ir a un restaurante, quizás eso sea un lujo que podemos hacer de otra manera, entonces eso se puede relegar al mercado. Y entonces tenemos a un nivel económico un sistema de mercado, ¿no? y de intercambio a través del mercado y a través de una cierta forma de plata, dinero, para mediar esas transacciones. Otras cosas, quitémoslo del mercado porque son muy importantes. Las cosas que podemos llamar el común, esas cosas, esos bienes públicos, bienes sociales importantes. Y bueno, y entonces entre esos extremos, y también dejar el capitalismo como es, que la competencia es buena, ese es el otro extremo, ¿no? Que dejemos todo en el mercado, hay un intermedio, y lo que proponía O'Reilly y lo que proponen otros es un cierto tipo de incrementalismo, vamos a decir. Tenemos que hacer que los cambios no van a venir de un día al otro, pero van a tardar tiempo para convencer a la gente, para que la gente aprenda cómo hacer estas prácticas, tenga diferentes deseos, se eduquen de cómo es que tenemos que consumir y no consumir. Y de parte de eso es también aprender cómo no consumir, cómo no hacer ciertas cosas. O sea, tenemos que pensarlo, sí, necesitamos ciertos tipos de productos, o sea, entonces el tema no es pensar en qué tipo de productos tenemos y queremos y distribuimos y consumimos y qué podemos deshacernos, de qué podemos deshacernos, ¿no? Y entonces es a nivel educativo, de debate público, ¿no? De concientización, como decía Freire, ¿no? Entonces, más que eso, podemos estar mucho más tiempo hablando de esto, pero no sé, esas son unas ideas que vienen en mente y unas propuestas que he leído sobre el tema. Pero sí, tenés razón, eso es una cosa que quizás,
están contestándome propiamente esa pregunta que dice, ¿qué falta? ¿Qué falta en la propuesta que hice? Y quizás al nivel del consumo, del deseo humano, del consumo, de la necesidad que tenemos de tener ciertas cosas. Yo creo que de ahí tenemos que debatir también, que el debate tiene que ser, el debate social, el discurso social, el diálogo que tenemos que tener es sobre qué es necesario tener y qué son las cosas que nos tenemos que deshacer de ellos, ¿no? No sé. Muchas gracias. Bueno, Muy buenas gracias. reflexiones. Gracias Ernesto por tus preguntas y comentarios. Marcelo también. No sé si alguien más quiere hacer un último comentario, pregunta. Ya estamos bien pasados de la hora, pero podríamos hacer un último esfuerzo. En el chat, una de las personas, Flo Benavente, mandó saludos, agradece la exposición de Marcelo y comenta que ojalá puedan dejar material para compartir junto a la presentación que se publique. Perfecto. Sí, eso se puede hacer, ¿cierto? Sí, No había problema. te mando a mí el PowerPoint, Rodrigo, Sería fantástico. Gracias, sí. Marcelo. Y también en mi sitio de web hay muchas de mis publicaciones. Sí, lo vi, muy completo. Sí, y casi todas en inglés, pero tengo también cosas en español y en otros idiomas también. Y estoy en el proceso de traducir mi libro también al castellano, entonces eso estará disponible el año que viene, yo creo. Les aviso. Buenísimo. Fantástico. Muchas gracias, Bueno, Marcelo. Muchas gracias, Nahuel. Gracias, Diego. Muchas gracias, Nahuel. Sí. Ya cerrando, Bueno. no queda más solamente agradecerle a Marcelo, a Nahuel por su muy interesante presentación y muy profundos comentarios, además que dan obviamente para seguir pensando sobre los temas que abordamos el día de hoy. También muchas gracias a Diego por estar ahí en el trabajo permanente de la organización de este foro, de este seminario, y por supuesto a la audiencia, muchas gracias por participar, y bueno, nos estaremos viendo en el cuarto y último seminario de este año, que va a ser el 14 de diciembre, bastante cercano, así que están cordialmente invitados, donde vamos a hablar de nuevo municipalismo, de la experiencia española principalmente, con Ismael Blanco, que nos va a exponer un poco la experiencia que se generó a partir del 15M en particular, y donde precisamente el tema de los comunes es crucial para entender cómo se logra este proceso más institucionalizado tal vez de ocupación de espacios de poder y de decisión. Y bueno, y obviamente analizar los resultados positivos y negativos que ha pasado de estas nuevas aproximaciones, asociado a esta idea general del foro que tiene que ver con la gobernanza de las ciudades y el territorio. Así que nuevamente muchas gracias por estar aquí en esta sesión, y nos vemos bueno, el 14. Ojalá puedan participar y que estén muy bien. Gracias Marcelo y Nahuel nuevamente. Bueno, muchas gracias Rodrigo por la invitación. Gracias Diego, Nahuel, a todos. Todas. Chao, Marcelo. Gracias, Rodrigo, chao. muchas gracias por todo. Gracias por la invitación, Rodrigo. Chao, chao. Chao, que estén muy bien. Nahuel, Marcelo, Rodrigo. Ernesto, que Estamos estén muy acá. bien. Chao. Hasta luego.